Dios me los bendiga, amados hermanos. Estamos aquí continuando con estas enseñanzas de la palabra de Dios. Así es que empecemos con una oración en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, damos gracias, Señor mío, por esta oportunidad que usted nos ha dado de seguir aprendiendo más de su palabra. Siga encaminándonos, siga hablando en nuestras vidas y nuestros corazones. Gracias por siempre tomar el tiempo de hablarnos, porque seguimos escuchando de su palabra. Denos el entendimiento de lo que nos quiere enseñar el día de hoy. Siga dándonos discernimiento de lo que viene de usted y de lo que no viene de usted. Que nuestro amor hacia su palabra siga creciendo más y más todos los días. Le damos gracias, Padre mío, por estar con nosotros. Que sean sus palabras, que sean el que esté enseñando el día de hoy. Úseme de gran manera y tome control de esta enseñanza, Padre. Nos ponemos en sus hermosas manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El título de esta enseñanza es Viaje de Pablo y su ministerio en Roma. Y pues él viajó hacia Roma y eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces, a Pablo se le concedió su deseo de ir a Roma. En la epístola a los romanos, Pablo dijo que muchas veces él se había propuesto ir a Roma para tener algún fruto de ellos, predicar el evangelio y luego ser encaminado por ellos a España. Entonces el deseo de Pablo era visitar a los romanos, a la iglesia de Roma, y después ir hacia España. Y él empieza a viajar hacia Roma y nos dice Hechos capítulo 27 verso 1: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Pero ellos salieron y se cree que ellos partieron de ese lugar en agosto o septiembre, y que finalmente Pablo llegó a Roma en marzo del siguiente año. Entonces eran varios meses que duró Pablo viajando hacia Roma. Y hasta aún llegamos a ver que perdieron sus posesiones cuando el barco se hundió. Entonces aún en el camino hacia Roma se hundió el barco. Y miramos que Pablo fue entregado a un centurión por el nombre de Julio, y que ese centurión era de la compañía llamada Augusta, y ya estaban listos para viajar. Y Lucas de nuevo se unió a Pablo en ese momento para viajar con él. Y nosotros sabemos eso porque el versículo 2, Hechos 27 verso 2 dice: y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Entonces, fíjese, dice, y embarcándonos en una nave. Entonces está hablando que él se unió juntamente con Pablo para viajar con él. Y dice, estando con nosotros era Aristarco, que era un hombre de Tesalónica. Entonces Pablo fue con otras personas que él conocía, se unió con ellos. Y vamos a estar yendo sobre la lista de la ruta que tomó Pablo para viajar hacia Roma. Y vamos a estar yendo por una lista de las rutas que tomaron mientras viajaron hacia Roma. Por ejemplo, Cesarea era el primero. Pablo y otros prisioneros son entregados a un centurión romano y embarcaron probablemente desde Cesarea. Ahí es donde se creen que desembarcaron o que embarcaron, perdón. Y después llegaron a un lugar que se llamaba Sidón. Esta era una ciudad, y ahí es a donde ellos llegaron. Y nos dice el versículo 3: al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Entonces se le dio ciertas libertades al apóstol Pablo para que él pueda ver a sus amigos. Tal vez se puede decir que le fue dado estas libertades porque Pablo era un ciudadano romano,
Pero sí, tal vez esa fue la razón, pero él pudo unirse con ellos y podían estar juntos con sus amigos mientras viajaba hacia Roma. Y después llegaron a un lugar que se llamaba Mira. Aparentemente en este puerto se encontraba la base a la que pertenecía el barco en que viajaba Pablo. El centurión en este puerto encontró otro barco que zarpaba para Roma, por lo tanto ahí embarcó a sus prisioneros. Eso lo miramos en Hechos 27 versos 5 al 6. Y después llegaron a un lugar que se llamaba Buenos Puertos en la isla de Creta. Pablo advirtió que el viaje iba a terminar en un desastre, pero el capitán del barco no hizo caso y siguió adelante. Podemos mirar eso en Hechos 27, verso 8 al 11, que dice: y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Entonces ya Dios le había revelado a Pablo lo que iba a suceder en el barco. Pablo dio esa advertencia, pero obviamente el centurión decidió no hacerle caso a un prisionero y decidió escuchar más y creer las palabras del piloto y del capitán del barco. Entonces él no escuchó lo que quiso decir Pablo. Y fue allí cuando la nave zarpó de Buenos Puertos hacia el oeste y quedó a la merced de cualquier viento que empezaba a soplar. Porque miramos en Hechos 27, 14 y 15 que dice: pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Entonces, cuando llegó ese gran viento por el nombre de Euroclidón, ellos estaban a la merced de esos vientos y dijeron que se dejaron llevar por donde el viento los llevaba. Así que ellos fueron llevados a sotavento de la isla de Clauda. Hoy en día esa isla se llama la isla Gozo y está a unos 32 kilómetros de Creta. Y fueron llevados por el viento y pasaron unas 2 semanas que ellos andaban pasando esta tormenta y al fin llegaron a la isla de Malta. Y el barco, cuando andaban llegando allí, el barco se trabó en una ensenada y comenzó a romperse. Y por este motivo los soldados querían matar a los presos, pero Julio, el centurión, se los impidió. Leamos lo que dice Hechos 27, verso 41 al 44. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Entonces podemos mirar que los soldados quisieron matar a los prisioneros, pero gracias a Dios miramos que fue impedido esta orden a través del centurión llamado Julio, y él no permitió que nadie muriera, no permitió que los soldados mataran a los prisioneros, y dejaron que todos los que podían nadar, que entraran al agua, que echaran al agua y nadaran hasta
hasta la costa, hasta la playa, y de ahí los que no podían nadar pues tenían que encontrar algo del barco que flotaba para poder llegar hasta la orilla, porque el barco se andaba despedazando, se rompió. Y allí miramos que se salvaron 276 personas que iban en ese barco. Amén. Imagínense, 276 personas, eran muchas personas. Y eso lo podemos mirar en Hechos 27, verso 37 al 41. Y llegaron ellos a la isla de Malta y pasaron allí unos meses, desde noviembre a enero, en esa isla. Y durante este tiempo varios milagros ocurrieron. Pero aunque ocurrieron varios milagros, dos de ellos sobresalieron de los demás. El primer milagro era, cuenta que el apóstol Pablo andaba levantando leña. Dice, entonces habiendo recogido por algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Y cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Así que miramos que los que vivían ahí, los naturales que vivían ahí, vieron que esta víbora se le prendió al apóstol Pablo mientras él andaba echando leña al fuego, y dijeron, pues ciertamente este hombre aquí quedó, ciertamente este hombre es un homicida que aunque pudo librarse del mar, pero aquí va a morir de todos modos. Y aquí miramos que ellos andaban esperando que él muriera, porque dice el versículo 5 y 6 de Hechos 28, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de padecer y dijeron que era un dios. Entonces, viendo que esta víbora no lo mató, ellos empezaron a llamar a Pablo un dios. Pues obviamente ellos no conocían el evangelio, no sabían cómo describir eso. Nosotros sabemos que solamente por la gracia y misericordia de Dios que nada le pasó a Pablo. Pero fíjese, cuando esa víbora llegó y prendió en Pablo, nosotros podemos mirar que dice que Pablo sacudió esa víbora de su mano. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer con todos los males que llegan a nuestra vida. Nosotros debemos sacudirnos de estas cosas, creyendo que Dios es el que está con nosotros. Así es que siga animado, siga adelante, porque Dios está con usted. El Señor Jesús promete estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Amén. Entonces crea eso y reciba esa bendición, esa promesa para usted. Y eso es lo que pasó con Pablo. Él sacudió esa víbora, nada le pasó, y ese era el milagro que ocurrió, el primer milagro sobresaliente. Hubieron varios, pero ese era el primer milagro sobresaliente, que él no murió a causa de esa víbora. El segundo milagro que ocurrió, que era sobresaliente también, ocurrió, lo podemos mirar en los versículos 7 y 8 de Hechos 28, que dice, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Entonces ese fue el otro milagro. Había un hombre que se llamaba Publio, él era el principal de la isla, su papá estaba enfermo, Pablo puso sus manos sobre él, oró por él y Dios le sanó. Entonces, qué hermoso es que nosotros podemos confiar en Dios que sane nuestras enfermedades. Entonces, ese es el poder de Dios. Y eso es lo que miramos que ocurrió en este lugar. Todo por la misericordia de Dios. Y miramos que eso es lo que ocurrió en la isla de Malta.
Y finalmente ya ellos continúan en su viaje hacia Roma, porque los hermanos en Roma viajaron 70 kilómetros o 43 millas y media para encontrarse con Pablo en el foro de Apio. Y esto animó a Pablo de una gran manera. Lo podemos mirar en Hechos 28, verso 13 al 15. Que dice, de allí costeando alrededor llegamos a Regio y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogamos que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. De donde oyendo de nosotros los romanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Entonces él fue animado cuando vio a sus amigos. Él fue animado cuando él tuvo ese encuentro con los hermanos en Cristo. Y así nosotros debemos estar animados también. Debemos tener ese amor hacia los unos a los otros. A recobrar ese ánimo cuando nos podamos ver. Y ya pronto estaremos juntamente en la iglesia otra vez. Y nos vamos a volver a ver. Y que nosotros podamos animarnos una vez más. Porque la iglesia vamos a estar juntos una vez más. Recuerden, la iglesia no es el edificio. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de creyentes. Amén. Entonces va a ser un momento de gozo. Un momento de alegría. Así es que créalo y regocíjese y anímese, porque ya pronto estaremos juntos una vez más. Y como dice la palabra de Dios, donde hay 2 o 3 de acuerdo, que se ponen de acuerdo, ahí estará Él juntamente con ellos. Entonces crea eso, porque Cristo está con nosotros. Cristo está con usted. Siga adelante, siga creyendo, porque hay poder en el nombre de Jesús. Entonces, cuando Pablo llegó a Roma, se le dio cierta libertad. Todavía era prisionero, pero se le dio cierta libertad. Nosotros miramos que se le permitió vivir en una casa alquilada por 2 años, juntamente con un soldado que le custodiase. Estaba allí manteniendo la guardia, pues asegurándose que Pablo no se iba a escapar. Entonces, él fue, tal vez se puede decir hoy en día, en inglés, house arrest. Así estaba el apóstol Pablo. Él estaba encarcelado, pero estaba en una casa. Estaba en una casa, tenía esa libertad. Y no solamente eso, pero también tenía la libertad que podían ir a visitarlo. Y él le predicó a todos. Pablo le predicó a los principales, pero antes les puso al día acerca el motivo de sus cadenas. Algunos creyeron, otros rechazaron la palabra de Dios, pero el apóstol Pablo seguía predicando la palabra de Dios. Y terminamos esta enseñanza con Hechos 28, verso 30 y 31, que dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Ese era el plan de Dios. Él todavía estaba encarcelado, pero Dios lo usó aún para predicarle a los reyes, a los gobernantes, y Dios andaba usando a Pablo de una gran manera. Y aún así, cuando él estaba encarcelado, lo mantenieron en una casa, no estaba en la cárcel. Él estaba en una casa y se le dio el permiso de que llegaran sus amigos, llegaran gente a ir a visitarlo, y allí él les predicaba del Señor Jesús abiertamente y sin impedimento. Así es que espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición para usted. Siga adelante, siga creyendo, siga creciendo en la palabra de Dios, y nos veremos con el favor de Dios la próxima semana continuando en estas enseñanzas. Amén. Así es que cuídese mucho, Dios me los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.